Muchas gracias, querido hermano David. Aquí estamos los varones, hermano Roberto y nuestro pastor en los controles, así que los 4 varones aquí transmitiendo directamente desde Avenida Thiers para toda la comunidad cristiana. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Siempre es una alegría compartir y juntos aprender. Siempre es importante que sepamos y no olvidemos que todo lo que nosotros podamos recibir de parte de Dios para nuestras vidas tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Dios, como lo compartíamos el día domingo, Dios nos ha llamado, Dios un día se cruzó en nuestras vidas, Dios cambió nuestras vidas, nos transformó, nos dio un nuevo corazón, una nueva mente, para ir formando en nosotros a Jesucristo. Así que esa tiene que ser nuestra alegría, esa tiene que ser nuestra gran esperanza, nuestra expectativa de que Dios quiere formar a Cristo en nosotros. ¿Qué le parece? ¿Ya? Por eso en el libro Los Hechos, la primera vez que llamaron a los discípulos cristianos fue por algo, porque vieron en ellos esta imagen, esta representación del Maestro que era Jesucristo. Eran hombres que hablaban como Cristo, se movían como Cristo, hacían los milagros que el Señor hacía, tenían la sabiduría que Dios les había entregado, eran pequeños cristitos ahí, y la gente los identificó con este maestro, con su maestro, y les comenzó a llamar cristianos. Así que debemos alegrarnos porque nosotros estamos en ese camino. Y hoy queremos compartir algo que es fundamental en nuestra vida de cristianos. Ya hemos visto algunas cosas con lo que hemos compartido, el ser alegres, ¿cierto? Lo veíamos domingos atrás. Hoy quiero compartir algo que fue una característica de un personaje, porque sabemos que en la Escritura el Señor dejó la historia y la vida de hombres y mujeres que nos sirven a nosotros como inspiración, como referente, sin dejar de lado siempre, recuerda esto, que nuestro mayor referente siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero también hubieron hombres en la Biblia que son un ejemplo para nosotros y debemos mirarlos y también tenerlos como un modelo. Quiero invitarlos a que puedan abrir su Biblia en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 1. Y vamos a hablar de una característica que tenía este hombre Job, que quedó aquí plasmado en la Escritura. Y dice así la palabra del Señor, el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Fíjese las características que describe acá en este primer versículo. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero hay una característica que quizás no se menciona acá, pero que sí era una característica de Job. Así como Abraham quedó de alguna manera identificado en la Escritura como el padre de la fe, así como Moisés quedó identificado dentro de la Escritura como el siervo más manso de la tierra, Job también, para los estudiosos, queda considerado como el hombre más paciente de esos tiempos. ¿Y por qué es importante? Porque estas características que tenía Job lo ayudaron a ser paciente. Y hoy día vamos a hablar de eso, de la paciencia. ¿Tiene usted paciencia?
Piénselo, cuando usted está en la fila y en el banco y pasa el tiempo y usted quiere hacer un trámite y está apurado, ¿tiene paciencia? Vamos a ver qué importante es la paciencia en nuestras vidas. La paciencia, vamos a ir dando algunas acepciones, algunas clarificaciones sobre la paciencia. Es la capacidad para aceptar y tolerar dificultades, problemas o atrasos con fortaleza, calma y enfoque. En otras palabras, es una cualidad de permanecer tranquilos ante cualquier provocación, molestia o dolor, sin quejarse o irritarse. Hay una predicadora bastante conocida, Joyce Meyer, que dice que la paciencia no es simplemente la habilidad de esperar, sino la habilidad de mantener una actitud mientras se espera. Vaya pensando ahí lo que le ocurrió a Job. También hay otro pensador muy interesante, Jean-Jacques Rousseau, un pensador del tiempo de la Ilustración, que dice: la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Entonces la paciencia algo tiene de especial. Pero veamos ahora qué nos dice la Escritura con respecto a la paciencia, porque ahí es donde nosotros debemos tomarnos fuertemente. Si bien es cierto, lo que puedan decir estas personas tienen cierta verdad, cierto sentido lógico, pero para nosotros lo fundamental, lo esencial, lo que debe ser base de nuestra formación y de nuestra creencia, siempre debe ser la palabra de Dios. Recuerde lo que Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al hombre y prepararlo para toda buena obra. Entonces, la Escritura, queridos hermanos, hermanas, todos los que nos escuchan, debe ser siempre nuestro primer fundamento. Y Gálatas 5:22 dice el apóstol Pablo: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, lo primero que tenemos que saber, porque si usted busca en el googlea paciencia, quizás le van a salir muchos artículos de la psicología y que no están malos, ya son también muchas cosas interesantes que uno puede encontrar a través de esa literatura. Pero aquí nos dice la Escritura claramente que la paciencia es parte de un fruto, y no de cualquier fruto, ¿cierto? ¿De cuál fruto? Del fruto del Espíritu. La paciencia, querido hermano, hermana, es una parte importante del fruto del Espíritu. ¿Y cómo logramos nosotros ese fruto del Espíritu? Teniendo una comunión íntima con el Dios de los Espíritus, con el Espíritu Santo. Así que ese es un primer punto importante. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo primero que podemos decir es que la paciencia dependerá de la relación que podamos tener con nuestro Señor. Eso es lo primero. Si su comunión con el Señor no está bien, no está buena, está débil, está distante, está lejana, está un poco descuidada, tenga por seguro que usted va a andar con poca paciencia. Y se va a encontrar con situaciones cotidianas donde rápidamente usted va a estar como a punto de explotar, va a andar irascible, va a andar nervioso, complicado. Porque siempre usted tiene que saber y entender que en nuestro Señor está ese descanso, está lo que nosotros necesitamos para seguir avanzando. El salmista dice en el Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé yo al Señor. Por eso Pablo también se lo dice a los filipenses, acuérdense: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras necesidades, todas vuestras peticiones. Eso también requiere paciencia.
Saber esperar en el Señor. Luchando constantemente por cumplir una meta, un objetivo, tenemos que tener paciencia. Y no estar esperando quizá el reconocimiento inmediato, los aplausos, pero sí saber esperar. Hay un dicho que es muy cierto, dice, el que persevera, alcanza. Y eso tiene que ver con lo que compartía también domingo atrás nuestro pastor, la perseverancia. Fíjese cómo están ligadas ambas cosas. Si usted es paciente, va a ser perseverante. Pero para que usted sea paciente y para que usted sea perseverante, usted tiene que saber esperar en el Señor. ¿Se acuerda lo que aprendimos el domingo con respecto al tiempo? Los tiempos son de Dios. Dios tiene el tiempo en su mano. Tu tiempo, tu vida, mi vida está en la mano del Señor. Por lo tanto, tú tienes que confiar plenamente y saber decir como el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Señor va a escuchar tu clamor, va a escuchar tu necesidad, va a escuchar lo que tú le estás solicitando. Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Pero muchas veces necesitamos paciencia porque quizás llamamos y no viene de inmediato la respuesta. Quizás golpeamos la puerta y no se abre de inmediato, pero sé paciente, sé paciente. ¿Y por qué les hablaba de Job en un comienzo? Porque cuando tú esperas pacientemente en Dios, es porque en ti hay un temor de Dios. Hay un deseo de apartarte del mal. Hay un deseo de ser recto delante de Dios. Mira qué importante. Así que ya vemos que la paciencia es inherente a esa comunión con Dios porque es fruto del Espíritu Santo. Es importante cuidar la paciencia, porque si perdemos la paciencia, podemos tomar malas decisiones, podemos equivocar el camino, podemos simplemente perder esa comunión con el Señor. Y no te olvides nunca que tú y yo somos luz y sal en esta tierra. La gente nos mira, la gente nos observa. Y el peligro de perder la paciencia puede traer consecuencias nefastas. Fíjese lo que ocurrió con el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 32, versículo 1, dicen los israelitas, al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y dijeron, anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Y Aarón les hizo un becerro de oro y bajó a la sombra del monte de Sinaí, y la gente cayó hasta lo más bajo. ¿Qué pasó con estas personas? No supieron esperar, perdieron la paciencia, no supieron esperar en el Señor, como este salmista, y equivocaron el camino, tomaron una mala decisión. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de eso? Cayeron en la idolatría, cayeron en el paganismo, cayeron en cosas que los desviaron y los apartaron de Dios. Cuídate, hermano, hermana, cuídate. Hay cosas muy sencillas que quizás de repente uno las escucha de los tiempos antiguos. Cuando tú te enojas, cuenta hasta 10. Hay algunos que necesitan contar hasta 50, pero no importa. Hasta 100. Cuenta de 10 en 10 por último, de 5 en 5, pero haz el ejercicio y no pierdas la paciencia. Es importante porque eso va a guiar tu vida. Eso te va a ayudar a tener siempre presente que en Dios tú vas a tener la salida, la respuesta. Y no vas a caer en desesperación ni tampoco vas a equivocar el camino. Ser paciente es bueno porque nos hace más fuertes, más resistente a la duda o a la frustración. En consecuencia, sufriremos menos. También prosigue porque a veces la recompensa es mayor si se espera lo suficiente. La paciencia nos ayuda a desarrollar el autocontrol y la capacidad de espera,
con una expectativa ajustada y no idealizada. ¿Se imagina? Yo le digo, no, hermano, tengo paciencia, que yo voy a ser Mr. Músculo del mundo. Y voy a tener paciencia para eso. Eso es una paciencia ilusoria. Imagínense, ¿qué voy a hacer yo, Mr. Músculo? No tengo apenas pellejo para sostener este cuerpito. Entonces, esa es una paciencia ilusoria. Pero cuando usted tiene paciencia en cosas que Dios le ha prometido, en cosas que usted sabe que Dios le ha hablado, usted sepa esperar en Jehová. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El Señor siempre nos insta a que debemos valorar cada cosa que nos ocurre en nuestras vidas. Gozados en las tribulaciones puede resultar tan quizás ilógico, ridículo. ¿Cómo te vas a alegrar en la dificultad? ¿Cómo te vas a alegrar quizás en la desgracia? ¿Cómo te vas a alegrar? Pero es ahí donde está el misterio de Dios. Recuerde que el reino de Dios no es como el reino de este mundo. Nosotros nos regimos por principios totalmente opuestos al reino de Dios. El Señor les decía, si te ofenden y te golpean, pon la otra mejilla. El mundo, ¿qué es lo que hace? Nada, todo lo contrario, va al tiro, al puñetazo y a la patada y el combo. El reino de Dios tiene otro principio. Y eso es lo importante, que podamos entender que en esa espera, en esa paciencia, aún en las dificultades, aún en las quizás tribulaciones, Dios va a tener algo para ti. Dios va a tener algo para nuestras vidas. Y la paciencia nos va a ayudar a enfrentar esas situaciones. Romanos 5, siguiendo ahí en el mismo capítulo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese cómo está todo esto ligado. El día en que usted y yo creímos en el Señor Jesucristo, lo aceptamos en nuestra vida, pudimos decir, Señor, ven a mi vida, cambia mi corazón, cambia mi mente, dígame si en ese momento no ocurrió algo en su vida, no hubo un cambio en su carácter, en su personalidad, y fue una persona diferente. Yo en lo personal era una persona bastante impaciente. Y le voy a decir el apodo que me decían mis propios hermanos. Yo soy el menor de 10 hermanos. Imagínense, el más chiquitito de la familia, pero ¿sabe qué? Era el más era el que le temían más. Mis hermanos me decían la locura. Lalo por Eduardo y cura porque yo de repente hablaba que iba a ser cura, pero yo me daba mis arrebatos, mi enojo y agarraba a patada a mi hermano, los golpeaba, los insultaba. Era un arrebatado, era de mecha corta, como dicen. Ya le dio la locura, me decían mis hermanos. Era muy impaciente, pero el día en que el Señor llegó a mi vida, eso cambió. Y eso trajo paciencia, trajo esperanza. Y eso ha permitido que en mi vida pueda haber una comunión con el Señor. Así que crea que es posible. Usted dirá, no, pero ¿cómo voy a ser como Job? La Escritura dice que era perfecto y recto, que era temeroso de Dios. Claro que puede, pues hermano, hermana, porque el Espíritu de Dios está en su vida. Y es el Espíritu de Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Entregarnos plenamente en sus manos. ¿Para qué también es importante la paciencia?
¿Sabe para qué es importante la paciencia? Para lograr una buena comunión. Usted me dirá, pero hermano, hay hermanos que son... ¿qué quiere que le diga, por hermano Bardo? Y usted se debe estar agarrando la cabeza, pero hay hermanitos que... Pero, ¿qué nos manda el Señor? Y no solamente en la iglesia, para tener comunión con su vecino, con su compañero de trabajo, con su propia familia. Las relaciones humanas no son fáciles, lo sabemos. Recuerde que hasta dentro de los mismos discípulos había disensión, habían conflictos. Se peleaban quién iba a ser el primero. No, yo voy a ser el primero. Otros se enojaron porque Juan se apoyaba en el hombro del Señor Jesús y como que les venía la envidia. Era difícil también la comunión entre los propios discípulos que estaban ahí. Imagínense, con el mismo Señor. ¿Cuánto más a nosotros que llevamos 2000 años ya lejos de cuando estuvo el Señor? Pero Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor. Este es el mandato que nos da la Escritura, que debemos soportarnos con humildad, con mansedumbre, con paciencia los unos con los otros. Usted tiene que ser paciente con su hermano, que quizás no le entendió, quizás ha hecho algo que a usted no le agradó. Usted sea paciente y ame a su hermano. Si usted hace eso, porque es un principio, y sabe lo maravilloso de la Escritura, que cada cosa que nosotros podemos rescatar de la Escritura va a ser un principio para nuestra vida. Si usted esto lo toma como un principio para su vida, de amar a su hermano, de soportarlo con mansedumbre, con paciencia, fíjese lo que dice en 2 a los Tesalonicenses: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Si usted hace eso, Dios lo va a encaminar a esa paciencia que tenía Cristo. Yo me imagino al Señor Jesús que debe haber tenido paciencia, realmente, con los discípulos ahí, con los 12 que se peleaban y todo, y le enseñaba y al ratito se les olvidaba. Cuando iban en la barca y la barca empezó a hacer agua, hombres de poca fe, y quizás le había hecho la lección de la fe hace poquito, le había dado ejemplo, y ahí estaban nuevamente cayendo en la duda, en el temor. Pero el Señor con paciencia les enseñaba día tras día. ¿Por qué? Porque los amaba. Y el Señor nos ama. ¿Y cuánta paciencia tiene que tener el Señor con nosotros? ¿Sí o no? Cada día nosotros nos equivocamos, cometemos errores, pero el Señor ahí está cada día perdonándonos y amándonos. La paciencia también es importante para que nosotros podamos enseñar y ayudar en la formación doctrinal de otros, del nuevo convertido o de los hermanos que están alrededor nuestro. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No solamente con doctrina, ¿se fija? No solamente decirle: mira hermano, te voy a enseñar que lo que dice aquí la Escritura es esto, es esto. Eso es doctrina. Pero si eso no tiene amor, si eso no tiene paciencia, nada sirve. Recuerde que nada de lo que hagamos sin amor no tiene sentido. ¿De qué sirve si yo vendiera todos los tesoros y hiciera todas las cosas y no tengo amor? De nada sirve. Está todo ligado, hermano. Si usted va a enseñar a alguien, a un nuevo convertido, a un hermano, si usted se fijó que algún hermano se equivocó, tiene alguna duda, alguna confusión doctrinal, vaya, corríjalo, pero con paciencia, le dice Pablo a Timoteo. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia, no con un poquito, sino que con toda paciencia y doctrina. ¿Se da cuenta qué importante es la paciencia en nuestras vidas? Así que, querido hermano, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor está contigo. También, mire, la paciencia nos ayuda a combatir la pereza. La pereza. Hebreos 6:12 nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Ser paciente no significa que usted se tire en la cama y duerma y espera hasta que llegue. No, si yo le pedí un trabajo al Señor, así que tengo paciencia, aquí me voy a quedar esperando. Yo no soy paciente. No, hermano, está equivocado. La paciencia no es eso. La paciencia, como lo veíamos hace un momento, está en relación con la perseverancia. Y si usted le ha pedido un trabajo al Señor, tiene que saber esperar, pero también tiene que perseverar, lo que nos enseñaba el pastor domingo atrás. Porque la Escritura no se contradice, querido hermano. La Escritura, la palabra de Dios es perfecta, es una, es concordante en sí misma. Y si usted persevera, no va a ser un perezoso. Si usted es paciente, no va a ser un perezoso porque sabe que tiene que actuar. Acuérdese lo que le contaba cuando yo me tuve que venir para acá. Yo no me quedé sentado en mi casa esperando que me llegara un trabajo. Recorrí toda la zona costa, hermano, de verdad. Toda la zona costa, de Puerto Saavedra a Padre Las Casas. No me quedé quieto. Fui perseverante, fui paciente y Dios es el que provee todas las cosas, pero cuando ve en ti esa perseverancia y esa paciencia. Y el mismo autor de Hebreos dice, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque es una consecuencia de eso. Si tú eres paciente, si tú eres perseverante, y Dios tiene algo para ti preparado, Hebreos te lo vuelve a recordar. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no tu voluntad, no como tú quieres, haciendo la voluntad de Dios, obtengáis la paciencia. Y Dios a su tiempo te lo va a dar. Así que, hermano querido, sé paciente. Y por último, para que te des cuenta de la importancia de la paciencia. La paciencia también, ¿sabes para qué te sirve? Para cuidar tu salud física y mental. Mira, hay un estudio científico que demostró que la gente impaciente tiene mayor riesgo de salud física y mental. Problemas de sueño, trastornos del sueño, trastornos de la ansiedad, estrés. Es cosa que usted de repente vea en las noticias cuando la gente en Santiago, ya está ocurriendo acá en Temuco y está ocurriendo acá en Imperial, cuando se comienzan a formar los tacos por el exceso de autos y la gente se empieza a volver loca y bocineando, y nos faltará el que baja el vidrio, ¿qué te pasa? Y la impaciencia, se pone iracundo, y eso es una enfermedad de la mente, pues hermano. Es una enfermedad que comienza a afectar tu vida física, mental, emocional, por no saber esperar. Pero volvamos nuevamente al Salmo 40, que dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar, fíjese, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bendito sea Dios. ¿Y sabes lo que significa eso? Que Dios te saque del pozo de desesperación. Del pozo de la desesperación son los problemas que te angustian muchas veces. Son la angustia, la cosa psicológica, lo emocional que comienza a hacer agua en tu vida. Dios te saca de ahí, del lodo cenagoso.
¿Pero por qué? Porque tú pacientemente has esperado en Jehová. Pacientemente has esperado en el Señor. Y después de que el Señor te ha sacado de esa angustia, de ese problema, de esa situación difícil de la vida, mira lo que pone el Señor en tu vida. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando la gente pueda ver que tú eres una persona equilibrada, sana emocionalmente, sana psicológicamente, verán estos muchos que tú eres realmente un hijo de Dios, que tú eres un cristiano, que realmente tu vida la puede reflejar. Y termina en el versículo 4, el salmista dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Tú has puesto la confianza en el Señor plenamente? Si tú has puesto tu confianza plenamente en el Señor, la paciencia estará ahí. El saber esperar estará en tu vida. Así que, querido hermano, hermana, sé paciente, sé paciente. Confía en el Señor con todas tus fuerzas. Créele al Señor. Si tú haces eso, vas a ver que tu vida no va a estar exenta de problemas. No te estoy diciendo eso. No te vengo a vender la pomada de que vas a quedar libre y exento de toda dificultad en este mundo y vas a ser feliz para siempre. No. Pero lo que sí te puedo asegurar, que tú vas a tener una vida, como dice el salmista, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tu vida está en la roca que es Cristo. Tú construye tu vida en la roca que es Cristo. Y aunque venga la tormenta, aunque venga la marea alta, no se te vendrá abajo la vida, porque estarás tomado de la mano del Señor. Y vas a saber esperar. La paciencia te va a permitir salir adelante de la dificultad. Y volviendo a Job, para terminar, todos sabemos la historia de Job, todo lo que sufrió. Perdió a sus hijos, a sus hijas, su ganado, sus tierras, sus casas. Sus amigos se burlaban de él, lo culpaban, lo recriminaban, su esposa. Pero él se mantuvo firme en la roca. Él en su interior quizás decía: pacientemente esperaré en Jehová. Y él supo esperar. Él supo estar ahí quieto. Él supo estar atento al tiempo que Dios tenía dispuesto para él. Y finalmente el Señor le devolvió todo y más de lo que tenía. Así que, hermano, hermana, los que nos escuchan, créale al Señor. Es la clave. Tenga paciencia en su vida. Sepa esperar en el Señor. Y Dios hará en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga en este día. Que podamos poner en práctica esto que el Señor nos muestra en su palabra. La importancia de la paciencia. Porque esa va a ser una clave para también nosotros ser un testimonio en medio de una sociedad tan convulsionada, tan agitada, tan estresada. Usted sea paciente. Amén. Que Dios les bendiga y que sigamos avanzando, sigamos creyendo y confiando en nuestro Señor. Dejo en este momento ahora a mi querido hermano David, quien va a continuar con esta reunión.